Moción del alcalde, del concejal de Infraestructura, del portavoz del Grupo Popular sobre Puerto Deportivo. Señor García Zorrilla, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Verán, la moción que nos ocupa a continuación, la propuesta que nos ocupa, viene a denunciar o a evidenciar nuevamente los retrasos que una tras otra vez se producen en cuanto al desarrollo del puerto deportivo en nuestro litoral, en la comarca de la Sarquía, en el tramo concretamente Nerja-Torró. Si en el día 17 de diciembre de 2012 planteábamos los retrasos que se producían respecto a los propios plazos que la propia Agencia Pública de Puertos había establecido, hoy día y desde las gestiones que se han realizado desde ese día 17 hasta la fecha, se han mantenido reunión con los directivos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, concretamente con el director de puertos, y tenemos novedades. Una vez se le plantearon a ellos los mismos asuntos que nos ocupan en esta moción. Verán, lo alarmante de esta situación es que en la reunión mantenida el día 14 de marzo con el propio director de Puertos de Andalucía, este mismo director nos trasladaba que desde que en el mes de julio del pasado año 2012 entrara la nueva directiva en la Agencia Pública de Puertos, se habían paralizado y desechado cuantos trámites se habían producido en los últimos años, no solo en el puerto deportivo de Nerja, sino en cualquier puerto deportivo de la comunidad, en aras de lanzar un plan de puertos de Andalucía que diera las prioridades y los caminos a seguir para finalizar con estos puertos en vistas al año 2020, es decir, realizar los trámites durante estos 6 años que faltan. Lo alarmante de esta situación es que una entidad como es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que pertenece a la Junta de Andalucía, que es plena y exclusiva responsable del desarrollo de puertos en nuestro litoral, espera 26 años, con la responsabilidad de su espalda, para desarrollar un plan de puertos que les marque el camino a seguir. Y lo que es más preocupante, un puerto que contaba con todos los beneplácitos según la propia Junta de Andalucía y que tenía todo el interés, esa misma organización, la Agencia Pública de Puertos, para desarrollar esta infraestructura, se paraliza en vistas de que se desarrolle este plan. Es la enésima excusa con la que nos encontramos y nos obliga, evidentemente, a modificar algunos de los acuerdos que se planteaban en la parte dispositiva. Al mismo tiempo, y planteada la problemática de ubicación del puerto deportivo en nuestro término municipal, el propio director de puertos se desmarca diciendo que en esta ocasión lo que hace que sea imposible desarrollar el puerto deportivo en nuestro municipio es un informe de denegación de adscripción del dominio público que, según él, desarrolla la propia demarcación de costa y en el que ellos se basan para descartar, como digo, esa ubicación. Nos consta que ese informe no existe o no es tal y, por tanto, hemos solicitado y solicitaremos en esta moción pues esa documentación en la que, según ellos ahora, es el motivo por el que se descarta la ubicación del puerto deportivo. La propuesta tiene dictamen favorable de 21 de diciembre de 2012 por las abstenciones de Izquierda Unida y Partido Socialista y los votos favorables del Partido Socialista. Abrimos debate, supongo. Piden palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Partido Socialista y el ponente de la iniciativa. Señor Romero, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias y buenas tardes nuevamente. Vamos a ver, nos acaba de usted de dar una nueva información que al parecer ha tenido usted contacto y a través de los representantes de la Junta de Andalucía le han dicho que están pendientes de un nuevo plan de puertos de Andalucía para ver la viabilidad. Y yo quiero entender que esas palabras tienen sentido común. Lo que no podemos hacer es trasladarnos, si nos trasladamos 5 o 6 años atrás, las necesidades de atrás y la demanda social que había y la situación económica que existía en su momento no es la que estamos sufriendo actualmente ciudadanos y administraciones. Y el Ayuntamiento de Nerja, vamos, ejemplos hay, ¿no?, de la falta de financiación y de cómo se dan tasazos en determinados servicios que se daban hasta hace poco de forma brutal. Si la Junta de Andalucía ahora mismo dice que está pendiente de hacer un plan de puertos y ver la viabilidad y hacer un planteamiento general a nivel andaluz de qué puertos pueden ser viables y, evidentemente, como usted bien ha dicho, que tiene las competencias, si hay financiación, pues a mí me parece que tiene sentido común. Lo que no podemos hacer ahora, por mucho que queramos,
a lo mejor, como han hecho en algunas otras comunidades autónomas, que plantear en una época de bonanza o de despilfarro hacer aeropuertos para que lo utilicen los ciudadanos cuando no hay aviones. Y bueno, y ahí están los cientos de millones de euros despilfarrados, tirados, y yo no sé si usted pretende que la Administración andaluza haga lo mismo. Yo entiendo que no, por sentido común y por sensatez. En ese sentido, bueno, pues si les han comentado que hay un informe del cual ustedes no tienen acceso, y yo ahora mismo en el expediente que he podido valorar tampoco lo tengo, no me puedo manifestar sobre esa cuestión. Lo que sí me gustaría era decirle y aconsejarle que en la propia moción ustedes mandaron un escrito a la Agencia de Puertos en un tono y en un sentido que yo pienso que a veces la propia frustración de un equipo de gobierno, de muchos años de ineficacia, que no ha conseguido hacer prácticamente nada, y ejemplo, me podría extender, pero ahí tiene usted la cantidad de años que llevamos pendientes de las depuradoras, como usted sabe, cada día nos desayunamos con un nuevo retraso y una nueva modificación de proyectos, y bueno, y de lo que hablaremos de nuestra futura depuradora, que las competencias las tiene el Partido Popular en Madrid. Mire usted, cuando usted le manda... Uy, afortunadamente, ya veremos. Ojalá tengan ustedes razón. Vamos a ver, lo que no se le puede mandar un escrito a otra administración hablando en el sentido de se le pide un estudio detallado y veraz. Y usted me reconocerá que en la contestación que le hace la consejería se lo dice claramente. Que esa agencia le contesta a usted y al ayuntamiento que no le quepa la menor duda de que todo se hace con criterios objetivos y con criterios profesionales. Entonces, tratar a otra administración, decir que usted haga un estudio veraz. Ustedes muchas veces dicen que nuestros técnicos son los de todos, los del equipo de gobierno y los de la oposición, y yo imagino que los técnicos que tiene la Junta de Andalucía también son nuestros. Entonces, acusar o tratar de tirar una piedra velada sobre la veracidad o no de un informe, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Yo creo que entre administraciones el trato y el diálogo debe ser cordial, debemos de ir al fondo de los asuntos, como yo creo que con sensatez tratamos de hacer desde el Grupo de Izquierda Unida, siendo positivo y pensando en el interés general, y no cegarnos en los intereses de partido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Peña, portavoz del Grupo Socialista. Primer turno. Sí, ratifico la idea sobre el informe que nos ha comentado el señor concejal que existe, y efectivamente nosotros desconocemos y por tanto no podemos manifestar al respecto. Intentaremos recabar información sobre el mismo. A mí lo que realmente sí me preocupa es que lo que se da como bueno para unas administraciones no se dé como bueno para otras, y que el cambio de actitud vaya siendo de una forma o de otra según esté gobernando, según no esté gobernando o según tenga perspectiva de gobernar. Y eso se ha venido viendo pues en estos últimos años, donde las mociones y lo que solicitaba el Partido Popular iban en función de que hubiese posibilidad de gobernar en la Junta, o no hubiese esa posibilidad porque ya se hubiesen celebrado las elecciones. Se pedía una cuestión u otra de exigencias a planteamientos de colaboración, como se decía, por ejemplo, el 9 de febrero de 2012, donde se decía que la posición del grupo era intentar ir a procurar solucionar el problema lo más rápidamente posible, sin ningún tipo de trabas, o las declaraciones que se han tenido en prensa en función del periodo en el que estuviésemos, donde incluso el presidente o los alcaldes de los pueblos manifestaban su contento porque se pudiese sacar el proyecto adelante, aunque fuesen en los pueblos de los alrededores, o incluso, como comento, antes de las elecciones mostraban por parte del Partido Popular diferentes representantes de los pueblos implicados. Por supuesto, criticaban a la Junta y decían que la ubicación no será un motivo de confrontación. Hablamos de la ubicación, hablamos del proyecto. Aquí, en función de cuándo nos encontremos y en qué momento, tenemos una postura u otra. Y también depende, y reclamamos al Gobierno central o a la Junta, a la Junta de Andalucía, ahora mismo todo
todo lo que se puede reclamar. Y lamentablemente, cosas que se reclamaban al gobierno central, como era, por ejemplo, y voy a sacar un ejemplo, simplemente un ejemplo, el corredor ferroviario, que hubo un escándalo y que tal, ahora resulta que nos hemos olvidado absolutamente de ello cuando las mayores trabas las ha puesto el Partido Popular en la Unión Europea cuando se debatió el tema. De eso nos hemos olvidado, de las comunicaciones nos hemos olvidado, porque son inversiones que tiene que hacer el gobierno central y que tiene que negociar el gobierno central. De eso nos hemos olvidado en absoluto. No nos interesa, en una época de crisis económica, que se mejore el acceso de las mercancías para compra y venta, para importaciones y exportaciones a esta comunidad. No importa, eso no. Lo importante es cargar contra todos aquellos proyectos que dependan de la Junta. Y tampoco miramos para adentro cuando hay proyectos que aquí se han quedado muertos. Le voy a poner un ejemplo, el Anillo Verde, que ni se sabe qué ha pasado con eso. Y es un proyecto de muchos años del Partido Popular en esta comunidad. No le digo ya del Centro de Formación Profesional, donde se dijo que se iba a hacer con financiación propia y cuando se vio que no se podía y se despilfarró 1 millón de euros de la venta de los terrenos del campo de golf, resulta de que ahora vamos a culpar ¿a quién? A la Junta de Andalucía y vamos a pasarle el muerto. Hemos votado constantemente y siempre que sí a cualquier reivindicación que se haya hecho desde este ayuntamiento para el tema del puerto deportivo. Y lo hemos hecho por 2 razones. Una, por responsabilidad, porque nosotros efectivamente queremos que el puerto esté lo antes posible y porque queremos, si es posible, que esté dentro del término municipal de Nerja. Y cuando algunas veces incluso, y tenemos que decir mea culpa, apoyando alguna cuestión que se planteaba de forma ciertamente irresponsable por parte de ustedes, porque sabemos además que lo iban a utilizar, si lo sacábamos a la luz pública, mediante en los medios de comunicación, lo iban a utilizar, pues como siempre, diciendo que si no apoyan, no quieren o no quieren. La razón fundamental es la primera, no la segunda, porque esa actitud que ustedes toman, realmente nosotros ya estamos acostumbrados y realmente no le damos la importancia señor Peña, en absoluto. Señor García Zorrilla, primer turno, Grupo Popular, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Verá, señor Romero, habla usted de sentido común ante la necesidad de desarrollar un plan que marque las prioridades y la viabilidad de los puertos en Andalucía. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero no en este caso del puerto deportivo de Nerja, cuando es la propia Junta de Andalucía y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía quien en el mes de noviembre se decanta a favor de una ubicación una vez estudiada la viabilidad. Es decir, ¿qué está pasando? Estamos estudiando viabilidades aleatoriamente, de repente nos damos cuenta que no lo hacemos bien y tenemos que hacer un plan para todo el litoral y condicionar todo el trabajo de años y años. Me habla usted también de que han cambiado quizás las ofertas y demandas en los últimos años en cuanto a puertos, a puntos de atraque y en necesidades de la ciudadanía por materia de puertos deportivos. Pues mire usted, le respondo exactamente lo mismo. Un estudio de viabilidad redactado por la propia Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que hablaba de la necesidad de acometer esta obra en el mes de noviembre de 2011. Si nos estamos retrotrayendo nada más que 2 años. Y desde entonces a esta parte, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué motiva ahora que volvamos a paralizar el puerto deportivo? Porque, le repito, la responsabilidad es única y exclusiva de la Junta de Andalucía. No es el Estado ni la Unión Europea quien tiene que venir a hacer el puerto. Y no me hable usted de inversión pública cuando sabe que la iniciativa del puerto deportivo está planteada por la Junta de Andalucía para que sea la inversión privada quien lo desarrolle. O sea que no comprendo su intervención. Y mire usted, sí empiezo a comprender la intervención del señor Peña cuando habla de voluntad política, depende del periodo electoral en el que nos encontremos. Y es que yo la única respuesta que encuentro a esto es que el puerto deportivo nace cada 4 años, cuando nos encontramos en periodo electoral previo a las elecciones autonómicas, y a la Junta de Andalucía le hace falta promocionarse a raíz de que siempre vamos a comenzar esa obra cada 4 años. Volvemos a enterrarlo en el cajón. Ahora la excusa es la necesidad de desarrollar un plan de puertos, 23 años después de tener plenas competencias en materia de puertos, que tiene tareas, es decir, llevamos 26 años haciendo puertos aleatoriamente, al parecer, y necesitamos ahora estudiar la viabilidad de una infraestructura que, como digo, se estaba a punto de empezar en el mes de noviembre de 2011, porque el estudio de viabilidad así lo decía, que era viable y necesario, y que tenía un punto de ubicación que era el idóneo y en el que se iban a centrar todos los esfuerzos de la Junta de Andalucía. No tengo nada más que añadir, la verdad. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Pues señor Romero pide palabra. Segundo turno, tiene usted el uso de la palabra. Vamos a ver. Estoy de acuerdo en parte con lo que usted está planteando.
Cierto es que todos tenemos muchas ganas de que haya un puerto deportivo en Nerja o cerca de Nerja, siempre y cuando haya todos los informes medioambientales sean positivos. Parece ser que en un principio había un informe que era favorable, pasa que ese informe todavía no ha llegado a nuestras manos, con lo cual usted sabe que mi grupo no se ha posicionado concretamente en ese tema. Cierto es que llevamos muchos años dándole vuelta al puerto deportivo, pero la situación económica que hay ahora mismo es la que hay, y lo que yo imagino que usted entenderá, usted está en un equipo de gobierno ahora mismo, es que la Junta de Andalucía se eche para adelante y que hará de la noche a la mañana nos pongamos a hacer puertos deportivos cuando no haya financiación o cuando no se plantee la viabilidad. Entonces, en este momento y en esta situación económica, toda administración tiene que plantear hacer un plan general de cuántos puertos se podrían desarrollar en Andalucía y cuáles son viables económicamente. Lo que no podemos poner, como le he puesto el ejemplo antes, es de hacer aeropuertos donde no lo necesitamos o no hay demanda, independientemente de que la financiación sea privada o no, pero la Junta también tiene que poner su parte. Le puedo poner ejemplos. Mire usted, aquí esta mañana se ha hablado de las escuelas municipales deportivas y la escuela de música, y de la noche a la mañana su equipo de gobierno, pues, o no se enteraban o por irresponsabilidad, pues prácticamente de cobrar unas tasas mínimas en mitad de un curso, nos vamos al 400% o nos vamos al 300% en las tasas, de la noche a la mañana. O sea, ¿qué estudio de viabilidad y qué criterio económico utilizaban ustedes? El de la improvisación, ¿no? O sea, las otras administraciones no. O sea, yo soy muy bueno, pero las otras administraciones no. Pues mire usted, otro ejemplo le puedo poner, si me quieren escuchar. Pues si no, luego no sé de qué van a contestar. También nuestra localidad necesita un centro de salud como el Comer, además de nuestro ascensor que parece que está en marcha. Pues hace unos días se ha hablado del plan funcional, pues hay que adaptarlo, la necesidad de nuevo centro de salud, mediante un plan funcional que va a venir con 1000 metros más del que había previsto en el año 2002. Señor Romero, o sea, eso es lo que le decimos. Muchas gracias. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista. Mire, su exposición de verdad muy crítica, pero poco positiva, y además vuelvo a insistir, cargando constantemente contra una administración, porque además cargando constantemente y olvidando usted mismo, lo hemos vivido durante el primer año de esta corporación, como tenía montones y montones de reclamaciones al Gobierno central, reclamaciones que, como ya están ustedes gobernando, las siguen ahí manteniendo y no importan y muy importantes para Andalucía, y con mucha segregación y con mucha discriminación para esta comunidad ahora que está gobernando el Partido Popular. Que eso no justifica otras cuestiones, pero dice usted, mire usted, ustedes es que en función de el momento que sea, y se lo he dicho, toman una actitud u otra. Lo mismo dice que les parece bien, que no importa la ubicación, con tal de que esté en los alrededores, y que lo importante es hacerlo, que cuando ya sale un informe diciendo cuál es la ubicación donde no están de acuerdo, empiezan a poner tramas y reclamaciones y tal, y constantemente, porque lo suyo es siempre poner trabas y reclamar. Poner trabas y reclamar, pero no hacer absolutamente nada. Ni aquí, como lo he demostrado ya con 2 proyectos, ni en otras instituciones, no le hablo ya del Gobierno central, que realmente es lamentable lo que están haciendo con las inversiones. Pero dése una vuelta usted sencillamente, para hablar de los tiempos, dése una vuelta por los presupuestos municipales. Eche un vistazo a los presupuestos municipales del año 2012 hasta estos que se van a hacer ahora. Y vea usted el capítulo de inversiones. Eche usted un vistazo y verá usted que hubo un momento en que el capítulo de inversiones rondaba los 11 millones de euros y ahora nos estamos moviendo en algunos de los últimos presupuestos en 3 millones de euros. Pero claro, esa política la puedo hacer yo, pero a los demás los tiempos no les funcionan. Hay que exigirle mucho y más todavía. ¿Qué importa que haya una crisis económica? La desconocemos. Muchísimas gracias, señor. Los presupuestos municipales, he hecho un vistazo. Y en cuanto a la financiación privada, muchísimas gracias. Pues si no hay dinero será porque la financiación privada ve que no es el momento. Señor Peña, usted mismo lo ha dicho. Tiene la palabra el señor García, segundo turno. Sí. Se nos acusa constantemente de cargar contra una única administración. Pues en este caso parece lo más lógico, ¿no? Le vuelvo a repetir que desde el año 86 es la única administración que tiene responsabilidades. No voy a ir a pedirle que me haga un puerto deportivo a la Unión Europea cuando las responsabilidades son de la Junta de Andalucía. La financiación, le vuelvo a repetir, el puerto deportivo siempre ha estado planteado en este enclave con financiación privada.
la Junta de Andalucía no tendría que hacer inversión pública más que en el desarrollo del proyecto básico que permitiera después el proyecto y la ejecución. Por lo tanto, no es esa una excusa en la cual escudarse, porque con la paralización del proyecto básico no estamos haciendo más que paralizar las opciones de posibles grupos inversores que estuvieran interesados, y que nos consta que lo están, en desarrollar un puerto en el litoral. Nosotros no tenemos una fijación con que el puerto se desarrolle en el término municipal de Nerja, pero tendrá que comprender usted que como gestores de lo público en este municipio nos tenemos que preocupar de que esté justificadamente razonado los motivos que hacen que el puerto se vaya al municipio vecino, en este caso de Torró. Pero mire usted, nuestro interés es que se desarrolle ese puerto lo antes posible, que será sin duda alguna beneficioso para ambos municipios, y así se lo planteamos en la reunión al director de puertos. Quiero incidir nuevamente que estamos ante un asunto de plena responsabilidad de la Junta de Andalucía, un asunto en el que se buscan constantemente excusas para no desarrollar ese proyecto básico, y que en esta ocasión le ha tocado a un informe de negación de adscripción que nos consta que no existe y por lo tanto lo vamos a reclamar, y al desarrollo de un plan de puerto para estudiar la viabilidad de algo que ya tenía su viabilidad estudiada en noviembre de 2011. Nada más. Señor García, la parte dispositiva entonces de la iniciativa, considerando los cambios que se han producido en los planteamientos, ¿cómo quedaría definitivamente? El punto 1, en el que reivindicábamos un estudio de alternativas, cambiaría por... Permítame usted que le interrumpa, señor Peña. Si no presta usted atención a lo que el señor García está diciendo, difícilmente va a saber qué es lo que se somete a votación. Señor García... mire, yo le llamo la atención porque en su condición de portavoz, y supongo que es el que emite usted el voto, explique usted a la corporación la parte dispositiva de la iniciativa, cómo queda definitivamente, para que sepamos que se va a votar. El primer punto, que estaba orientado a reivindicar la realización de un estudio de alternativas que valorara la ubicación del puerto deportivo en el término municipal de Nerja, sería sustituido por solicitar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía el informe de denegación de adscripción del dominio público en que se basa para descartar la ubicación del puerto deportivo en el término municipal de Nerja. El segundo punto, en que se solicitaba máxima celeridad para poner comienzo al periodo de información pública al proyecto básico, se cambiaría por solicitar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía retome las tareas de redacción del proyecto básico de puerto deportivo y su estudio de impacto ambiental en base a sus propios compromisos y plan de trabajo, y con independencia del desarrollo del plan de puerto. Y el tercer acuerdo quedaría sin efecto, puesto que ya esa información fue dada de primera mano por parte del director de puerto. Perfecto. Pues oído al ponente de la sustitución que se produce en los apartados primero y segundo y la eliminación del apartado tercero, procedemos a la votación. Izquierda Unida. Abstención. Partido Socialista. Abstención. Partido Popular. Sí. Pues señor secretario. Pues queda aprobada la propuesta por 10 votos favorables y 8 abstenciones.